enseñaremos a manejar las afiladoras Elite modelo CU. Incorporan una pantalla táctil que hace muy fácil el manejo de la máquina y la realización de programas. Encendemos la máquina carga el software y nos aparecerá ya el menú general o la pantalla general donde podemos realizar diferentes programas de afilado. Pulsando sobre el número de programa podemos cargar diferentes números de programa para guardar ahí los datos. Lo primero que nos aparece en la primera línea o columna es el desbaste. Aquí podemos indicar en la primera casilla el desbaste total. La máquina nos indica que estamos programando, por ejemplo, 1 milímetro, y qué valor de desbaste queremos por cada pasada de la máquina, por ejemplo, 1/10, y a qué velocidad queremos realizar el desbaste. Aquí pondré, por ejemplo, al 100%. Esta velocidad luego la podremos modificar con el potenciómetro, como veremos luego. Luego tenemos las pasadas de acabado, siguiendo el mismo principio. Podemos programar una cantidad total de pasadas de acabado y la cantidad que queremos remover de material por pasada. En cualquier momento, si hay alguna casilla que queremos desactivar o algún paso que no queremos hacer, simplemente dejamos el valor a 0 y la máquina nos realizará esta fase, irá a la siguiente si el valor introducido es superior a 0. Aquí igualmente en las pasadas de acabado introducimos una velocidad y por último las fases de pulido, es decir, las veces que el carro va y viene, pero sin incremento de la muela. Por lo tanto, para pulir la pieza, igualmente introduciremos una velocidad del carro. Ahora tendríamos ya programadas las fases de afilado de la máquina y ella automáticamente calculará cuántas veces tiene que ir y venir el carro para realizar el programa indicado. Por último, aquí podemos seleccionar la velocidad, el sentido de giro del motor de la muela. Aquí sería apagado, esto sería giro antihorario o giro horario. Y dónde queremos aplicar los incrementos de bajada de la muela. Aquí aplicaríamos el incremento a la izquierda, aquí a la derecha, o aplicar el incremento en ambos lados. Esta parte de aquí es para indicar el programa de producción. Este símbolo indica que una vez la máquina haya realizado las bajadas, cuando pare quedará en esa posición. Por el contrario, si pulsamos, vemos que aparece una nueva flecha. Esto quiere decir que una vez la máquina haya realizado el programa, volverá a recuperar la cantidad que haya aplicado de pasadas, menos el desgaste de la muela programado, para volver a hacer una cuchilla con exactamente las mismas medidas que la primera. Una vez tenemos todo introducido, damos al botón guardar y el programa queda guardado. En este indicador de aquí nos dice el total de cuchillas que ha afilado la máquina durante toda su vida y este valor de aquí nos indica el valor de compensación que queremos aplicar a la muela por cada cuchilla que hacemos en modo producción. Recordemos que el modo producción es esta configuración de aquí. Es decir, si tengo activado el modo de producción, la máquina una vez acabe recuperará el valor programado menos la compensación que haya puesto aquí para el desgaste de la muela. Esta casilla de aquí nos indica la posición del eje Z. Si yo subo o bajo, nos irá cambiando este valor. Y esta última casilla de aquí es solo informativa, nos indica en el ciclo automático en qué fase está la máquina del programa. Ahora está inactivo porque la máquina está parada. Una vez tengo hecho ya el programa, simplemente me queda presionar el botón Start. La máquina me indicará que empezará a girar la muela y al volver a pulsar empezará el ciclo de afilado. La carrera de afilado la puedo regular en cualquier momento mediante los dos topes y, como había comentado, la velocidad que yo he introducido en el programa del 100%, 80% en acabado y 60% en lapeado es el 100% de lo que yo haya indicado aquí, el 80% de lo que yo haya indicado aquí y el 60% de lo que yo haya indicado aquí. Es decir, si giro el potenciómetro a la derecha, irá a su máximo. 100% de 100%
es al tope de su velocidad. Pero si por el contrario lo pongo en el valor medio, iría al 100% del 50%, por lo tanto solo al 50%. De esta forma puedo acabar de ajustar la velocidad del carro sin tener que volver atrás y volver a programar. Porque normalmente cuando afilamos cuchillas se afila más por oído que no por valores precisos. Una vez nos está bien toda la configuración, porque ahora la máquina está en un modo de vaivén para que nosotros aproximemos la muela a la pieza hasta que haga contacto, confirmo con el botón Start. Al confirmar con el botón Start, entra ya el programa automático. Se ha encendido el agua y la máquina empieza a contar las pasadas de bajada. Entonces, en cualquier momento, cuando yo consulte esta pantalla, puedo ver qué está haciendo. En este caso, me indica que ha realizado una bajada de 0,2 milímetros del total programado de 1 milímetro que yo le he indicado. Incremento la velocidad del carro, ahora vais a ver cómo realiza todo el ciclo. Ahora ya estaría a punto de acabar las fases de desbaste y ahora veremos cómo entra a hacer las fases de pulido y vemos que la velocidad del carro ha disminuido también. En cualquier momento la máquina nos indica también el tiempo de afilado que lleva para que podamos calcular cuánto ha costado afilar esa cuchilla en particular. Una vez la máquina termina de afilar, se parará automáticamente. Ya tenemos la máquina de nuevo lista para empezar a afilar la siguiente cuchilla.